Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a la Fundación, que como ya sabéis es vuestra casa. Hoy me voy a encargar de daros, de presentaros el catálogo en soluciones tecnológicas para una economía circular, como sabéis, dentro del programa Madrid Impulsa Tech, del que ahora os hablaré, bueno, pues un poco para que lo conozcáis. Vamos a tener, en primer lugar, la presentación del catálogo por parte de mi compañera Isabel Marco, que también hará las veces de moderadora en el debate, y después de esta presentación del catálogo tendremos ese debate con todos los especialistas y ponentes que tenemos en el día de hoy, o panelistas. La verdad es que es un placer contar tanto con Javier Ortiz como con Cristina García Vera, como con Eduardo Fernández Jiménez y también con Belén García. Muchas gracias por estar aquí y compartir todo vuestro conocimiento con nosotros en el día de hoy. Comentaros un poco que, que Madrid Impulsa Tech, como sabéis, la Fundación Pons fue seleccionada como parte de entidad enlace en la Comunidad de Madrid para temas de innovación, y la presentación de este catálogo es una de las actividades y uno de los eventos también importantes que tenemos dentro del programa Madrid Impulsa Tech. El programa básicamente lo que hace de alguna forma es dar soporte a todas las startups y empresas en temas de innovación vinculados sobre todo a temas de propiedad industrial, financiación y demás. Tenéis una página web a partir de la cual podéis hacer cualquier tipo de consulta que consideréis en relación a estos temas que os digo, pues bueno, financiación, esa necesaria financiación, temas de propiedad industrial o intelectual en cualquiera de los ámbitos. Y luego, a su vez, además de estos temas, tenemos unos informes que son totalmente gratuitos de temas de intangibles y, como os digo, pues también un poco para hacer un roadmap, ¿no? Un mapa, una ruta, ¿no? de dónde podemos buscar financiación dependiendo un poco de cuáles son las circunstancias nuestras como empresa. Y luego también dentro del mismo programa tenemos un foro de innovación donde se celebran pues una serie de eventos, en muchos casos sectoriales, sobre temas interesantes, importantes dentro del mundo de la innovación. Y el aula Impulso, que tenéis un catálogo de cursos también, bueno, pues que podéis hacer en vuestro, bueno, pues hechos a medida en vuestro tiempo cuando lo vayáis considerando, y que bueno, todas estas actividades, como os digo, van dentro del programa Impulsa Tech, son totalmente gratuitas, y que sepáis que podéis, bueno, pues llamar a nuestra puerta, en este caso contactarnos a través de la web cuando queráis. Aprovecho para deciros que en la presentación anterior teníais un código QR, es para la presentación del catálogo más en detalle para que podáis leerlo, ¿no? y ver un poco qué cosas hemos encontrado en el mismo. Contaros un poco, como os digo, que este catálogo de innovación lo que habla es un informe sobre el panorama de patentes de reciclaje en temas de residuos vegetales. Evidentemente, lo que se va a tratar en esta mesa es la gestión de residuos y la valorización de los residuos de origen vegetal, tanto en su separación en origen como en la recogida selectiva, en los procesos de compostaje, en sistemas de digestión anaeróbica y todas esas cosas que los científicos y los expertos en la materia conocen también. Fijaros, y ahora os contará más en detalle Isabel, cómo se han encontrado más de 4.000 invenciones relacionadas con la producción de biocombustibles, por ejemplo, que bueno, todo ello muy vinculado a esa economía circular y al cambio climático, y cómo entre los titulares de esa tecnología, de esas invenciones, de esas patentes, bueno, pues se encuentran China, Estados Unidos y Japón, y en el caso de Europa está Alemania, como veréis, muy a propósito para lo que es el sistema geopolítico de nuestros días, ¿no? Y esas mismas noticias que, bueno, pues que nos bombardean en estos días. Sin más dilación, recordaros que el programa Madrid Impulsa Tech está para ayudaros en todo lo que necesitéis con innovación y tecnología, y doy paso a mi compañera Isabel Marco. Muchas gracias. Pues nada, gracias Isa. Yo creo que me has hecho spoiler ya de las conclusiones que tenía. Este es el tercer catálogo que presentamos en este sentido. Hicimos un catálogo de movilidad hace ya unos años, luego uno de genómica. Y cuando nos planteamos hacer uno nuevo,
María Jesús me dice, ¿de qué quieres hablar? ¿No? Entonces dijimos, venga, pues que está muy de moda todo o verde, tal. Entonces fue un poco el inicio de por qué hacer este catálogo. Como siempre nos pasó en el primero, nos pasó en el segundo, la materia es infinita. O sea, no es posible abarcar en esta clase de catálogos, ¿no? O sea, por eso cuando os enfrentáis al catálogo es un cataloguito. Lo que pasa es que no le podemos llamar cataloguito de innovación, pero son pequeños tips de lo que podemos encontrar en lo que llamamos un poco la gestión de residuos, que quisimos incluso ya limitarnos a vegetales, porque claro, si hablábamos de residuos, pues, es que era casi inabarcable en ese sentido. Bueno, yo trabajo en Pons desde hace mucho tiempo. Inicié mi carrera allí como técnico de patentes, posteriormente ya en especialista en vigilancia e inteligencia tecnológica, y entonces a lo que me dedico, bueno, y ahora bueno, un pasito más, pero si nos quedamos en esa parte que aún sigo desarrollando, lo que hacemos es un poco investigar en la información que nos dan las patentes para poder extrapolar y enfrentarnos a potenciales riesgos y anticiparnos, ¿no?, a esos riesgos y tomar decisiones en un momento dado en el estado en el que nos encontremos en nuestra compañía. Entonces, con esta visión, mi objetivo era un poco ver qué estaba pasando en este mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué empezó, no? El propósito era estudiar el panorama tecnológico. ¿Qué me encontré? Dije, retos, pues un montón, ¿no? Entonces, pues como ha dicho Isa, ¿no?, nos encontramos con la separación en origen, el compostaje, particularmente la digestión anaeróbica. Si nos metemos en legislación y políticas públicas, pues otro mundo, bioeconomía y economía circular, que ya te pones a leer y te maravillas a la vez que te asustas por la cantidad de oportunidades que se pueden encontrar ahí. Por otro lado, uno de los retos que hay que comentar, aunque no esté tecnológicamente relacionado, quizá es la educación ambiental. Bueno, yo sí me imagino cuando yo era chiquitita, a como ahora tengo en casa, que había pues eso, únicamente una papelera, ¿no? Pum, y ahora en casa ya estamos acostumbrados a que parte de nuestra cocina, ¿no?, cuando diseñas la cocina, tiene que estar los 5 el vidrio, no sé qué, ¿no? O sea, como una mini estación de reciclaje en casa, ¿no? Y luego la producción de biocombustibles, que yo, de formación química, pues, ¡chim!, donde se me fue el ojo, ¿no? Pues ahí. Entonces, este catálogo, particularmente en lo relacionado con el análisis de patentes, está centrado en biocombustibles, ¿vale? ¿Por qué no en todo? Pues porque si ya la información queda un poquito en un nivel un poco alto, si me iba a todos, pues ya al nivel casi no podríamos ni centrarnos en nada, ¿no? Como todos los entornos tecnológicos sectores tecnológicos de alto nivel de innovación, yo esperaba encontrar pues un número de patentes elevadísimo, ya por la experiencia que tengo de ver otros sectores. Y como dice Isa, pues han sido 4.500, que dices, 4.500, pero en el fondo es 4.500. O sea, está bien, 4.500 familias, pero un poco desde la experiencia me hacía ver que hay algo que no se está protegiendo. Quizá hay una parte de la tecnología que sí o sí, que sí que está, y además, o sea, sí que lo ves cuando haces un análisis cualitativo de esas patentes, que no es el caso. Aquí solamente voy a hablar de análisis cuantitativo, porque el cualitativo nos tendríamos que ir a ver un poco qué es lo que está detrás de cada una de las patentes, pero sí que veía que algo se debe de estar escapando. Entonces, como siempre, dices, ¿por qué se está escapando esa protección? Nosotros en Pons siempre somos un poco estandarte de esa educación hacia la protección de resultados para ir hacia una explotación con mayor seguridad, ¿no? O sea, tú puedes ir a calzón descubierto, perdonadme la expresión, diciendo, venga, pues yo voy al mercado sin tener una protección, digamos, en exclusiva, ¿no?, con el monopolio que te aporta una patente, vale, te podrán copiar si tu proceso es lo suficientemente interesante. No me meto en que, independientemente de ir o no con patente, has debido de hacer un informe de infracción previo para ver que puedes ir con libertad de operación, es decir, no vas a infringir patentes de otros. Eso ya lo doy por supuesto que lo has hecho y ok, pero ¿cómo vas? Entonces, nosotros siempre decimos que siempre que sea posible tener una cierta garantía.
por el volumen de patentes que hemos detectado, pues vemos que o bien por desconocimiento o bien porque se tienen otras alternativas de protección, como puede ser el secreto industrial, pues no todo se protege a través de patente. El proteger por patente, proteger por secreto industrial, no tienen que ser dos vías independientes, o sea, casi siempre, y deben de ser, de hecho, simultáneas, ¿no? Deben apoyarse una en la otra. ¿Qué sucede? Que dices, ya, pero es que por secreto industrial es no divulgar y por patente es divulgar, porque las patentes son públicas. Al final, pasado un periodo de tiempo de 18 meses, se debe publicar sí o sí, porque es obligatorio. O sea, el sistema de patentes está pensado para que yo te doy un monopolio, este es tu win, pero tú compartes a la comunidad científica qué es lo que estás haciendo. Ese es el win de la comunidad científica. Vale, entonces, ¿qué pasa? Si voy por secreto, pero a la vez también divulgo, bueno, pues ahí está un poco el compromiso y el asesorarte correctamente para saber cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, pienso, hay empresas que desconocen de los beneficios de esta protección por patente, ¿no? Hace 30 años diría, nadie sabe lo que es una patente, ahora yo creo que todos entendemos lo que es una patente y cuál es el beneficio, pero a veces lo que no tiene son los recursos, ¿no? Si yo soy una pequeña empresa que acabo de salir, pues incluso una spin-off de la universidad que ha desarrollado un proceso, dices, ¿cómo me voy a meter en una protección que me implica tanto recurso económico, ¿no? Bueno, pues ahí tienes que creer y tienes que tener fe en que eso te va a repercutir positivamente. Y luego, por otro lado, sí que veo que muchos de los procesos, yo creo que eso lo voy a... Bueno, todas estas cuestiones son mías, ¿no? O sea, son de recapacitar, y lo bueno de tener hoy a nuestros expertos es que creo que nos van a contar su lado. O sea, yo veo mi lado del panorama y yo creo que ellos me contarán desde el lado de las empresas qué es lo que puede estar pasando, que lo mismo nos está protegiendo por patente lo suficiente, ¿no? O sí, en su caso. Es mi cuarta pregunta de todos ellos. A todos, si tengo la oportunidad, me gustaría preguntárselo. Entonces, si nos vamos ya, esos son como los retos iniciales del catálogo, ¿no? Los que detecté, y los retos particulares a la hora de decir qué es lo que está sucediendo. Entonces, visto eso, dije, venga, vamos a ver qué es lo que está pasando en Europa con respecto al panorama de patentes global. ¿Vale? A ver si es que yo estoy pensando que esto es una cosa específica del tema de producción de biocombustibles a partir de residuos vegetales, y resulta que no, que esto es una situación común en Europa, o lo contrario. Entonces, este gráfico corresponde a la evolución de esas familias, ¿vale? De las 4.500, y el gráfico de abajo corresponde a lo que sucede en general en todas las solicitudes de patente protegidas en Europa, ¿vale? En el año, bueno, la evolución, procede la infografía de la EPO del 23. ¿Por qué no está la del 24? Porque hemos dicho, como tarda 18 meses en publicarse, la del 24 saldrá pues en el 26, ¿vale? Porque de momento la información no es pública. Entonces, tenemos el último dato recogido en la Oficina Europea de Patentes del 23. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una ligera evolución, ¿no? Tampoco, como era de sospechar, tampoco exponencial. O sea, no, estamos en una tecnología, pues eso, que por lo que sea se siguen produciendo solicitudes de patente, pero no a un ritmo que te diga que la tecnología está a full de desarrollo, o por lo menos que las empresas no están buscando la protección de patente como ese medio de protección. ¿Y qué observamos? Pues que si vemos el perfil, es bastante similar a lo que está sucediendo en global en el resto de Europa, teniendo en cuenta que de Europa están tirando sectores como la comunicación digital, los medical devices o la tecnología computacional, ¿vale? O sea, si nos vamos aquí, evidentemente de todo eso los que están tirando son los de arriba. Si nos vamos, por ejemplo, a el crecimiento en biotecnología, o, bueno, aquí no sé si entraríamos también un poco en química, tal, estamos hablando de un 5,6, un 4,1 de crecimiento. Bueno, pues un poco lo que hemos visto en nuestro gráfico, ¿no? Estos son los sectores de mayor protección en la EPO del último año, y estos son los sectores en los que encontramos las patentes en el entorno tecnológico que se está analizando en este catálogo.
que, como era de esperar, es la tecnología medioambiental, la química de materiales, biotecnología, la ingeniería química. Bueno, luego veremos y preguntaremos por esa tecnología que está detrás de, pues, un envase biodegradable, de un biocombustible, o sea, de un combustible líquido. O sea, bueno, iremos preguntando a nuestros expertos, ¿vale? Isa ya ha anticipado que nada sorprendente, el mundo asiático nos come con respecto a la protección por patente en este sector analizado, y sucede lo mismo en Europa, ¿no? ¿De dónde vienen bueno, teniendo en cuenta, claro, que evidentemente los países europeos protegen a través de la Oficina Europea, pero más allá de ellos, pues fíjate, tenemos que un cuarto está en manos de Estados Unidos, Japón, China, Corea. En nuestro sector, pues he puesto solamente el dibujito porque era mucho más mono, pero si nos vamos a los porcentajes, pues el continente asiático se llevaba, pues, más de la mitad, ¿vale? Luego, por supuesto, está Estados Unidos, y dentro de Europa lo bueno es que sí, Alemania tiene un protagonismo muy relevante, pero si os dais cuenta aquí, España ni siquiera sale, está en el cupo de otros, y en cambio cuando descarguéis el catálogo sí que vais a ver que España, dentro de la producción de biocombustibles, sí que es uno de los países más importantes dentro de Europa. Dices, venga, ¿estamos al nivel de Alemania? No, no he puesto el dato porque era un poco triste, porque Alemania era 9 y España era 0,9, no quería ponerlo. Pero bueno, la cosa es que el salto entre Alemania y otros países es alto, pero España está ahí, ¿vale? Dentro del top 5, digamos. ¿Estos son los principales solicitantes de patentes en nuestro sector, en el sector que estamos analizando? No, estos hemos quitado a los chinos, japoneses, asiáticos, tal, porque si no, el ruido que nos generaba no permitía ver otras empresas más cercanas a nosotros. Entonces, este ranking, digamos, que solamente es de los principales solicitantes no asiáticos, digamos, ¿vale? Ahí está, pues, Linde, Shell, Exxon, bueno, pues empresas del sector de los biocombustibles, como puede ser competidores directos de Repsol, que luego nos contarán. Algo interesante que vi al analizar estas 4.500 solicitudes, o sea, familias de patentes, era que el 90% de los solicitantes solamente tiene una innovación, es decir, está súper atomizado, ¿vale? Entonces, esto lo que nos da una idea de que no existe una barrera tecnológica, o sea, no había un líder tecnológico, bueno, aunque ahí parezca que sí que hay un líder tecnológico, no lo hay, el grupo de referencia no es demasiado amplio, con lo cual los competidores quizá que llevan mucha ventaja no lo son muchos. Entonces, bueno, eso al final permite poder entrar dentro de que es un ámbito que no es fácil entrar de una manera independiente o con una empresa pequeña, sino que, pues, tienen que, al final las infraestructuras deben ser las que son, entonces no es fácil entrar, pero quizá no puede ser que a nivel de tecnológico o encontrarte en un ranking en cuanto a solicitudes de patente, por ejemplo, te puedas posicionar bien, ¿vale? Y esto indica una cierta versatilidad y oportunidades comerciales de nuevos productos, capaces de resolver, pues, aquellos problemas que ahora mismo se hayan detectado, que también, pues, si puede ser, lo intentaremos discutir ahora. Finalmente, a grandes rasgos y como conclusiones, diríamos que el sector ofrece grandes oportunidades de innovación y crecimiento, que nos encontramos en un mercado fragmentado con espacio para nuevas soluciones. Las patentes son un vehículo natural de innovación, eso lo pongo yo porque lo es. Quizá en este sector habría que ver por qué no se hace uso tanto como, bajo mi perspectiva previa al análisis en el catálogo, durante el catálogo, esperaría. Entonces, esto es una cosa que hay que ver. ¿Por qué? Porque las estrategias de protección y de explotación comercial deberían estar siempre alineadas. No podemos pensar como empresa en un business plan si no tenemos en cuenta cómo estamos protegiendo los activos de la misma empresa. ¿Y por qué? Pues porque al final esa protección de las innovaciones es crucial para el éxito comercial. Entonces, partiendo de aquí,
Voy a ir dando paso a cada uno de nuestros expertos para poder ir un poco comentando pues cada uno de su perspectiva como empresa ante estos retos. ¿Vale? Entonces, no sé si ahora hay alguna pregunta con respecto al catálogo, pero yo creo que las podemos ir lanzando, si no al final, después de escuchar al resto, si os parece. Y nada, empezamos por ti, Belén. No, bueno, no sé, me da igual. Era Javier, creo. ¿Javier? ¿Era yo? Vale, Creo que era. que no me sabía el título. Bueno, pues Javier, ¿qué dice de ti ChatGPT? No, Javier, bueno, investigador en Repsol. Bueno, según he leído, además has tenido has estado vinculado políticamente, o por lo menos has estado trabajando en varios ministerios, el Ministerio de Industria. ¿Puede ser? No. ¿No? Ah, pues no eres tú. No debía ser. Digo, yo, porque no he visto, digo, qué curioso que hayas podido estar relacionado con proyectos de innovación ahí, pero bueno, pues cuéntanos. Pues nada, muchas gracias por la invitación, Nada. lo primero. Y antes de entrar un poco más en lo que sería el debate y el coloquio, pues sí que me gustaría hacer una presentación de cuál es la posición y la perspectiva de Repsol en el campo de los combustibles renovables y los materiales circulares. Entonces, como una primera introducción, pues sí que me gustaría compartir con vosotros que Repsol fue la primera compañía del sector industrial que anunció su compromiso de emisiones netas para el año 2050, siendo la tendencia mostrada en la gráfica pues un poco el roadmap que pretende seguir en cada uno de los diferentes intervalos. Y esto es un objetivo que se tiene que conseguir a través de la integración de diferentes tecnologías. Como bien decía Isabel, es un campo muy amplio en el que existen muchísimas tecnologías y no nos podemos centrar en una única para conseguir ese objetivo tan grande y tan retador como es la descarbonización. En el plan estratégico de Repsol del año el actual, del 24-27, pues está prevista una inversión de entre 5 y 7 billones de euros para actualizar los complejos industriales, para dar cabida a toda esta innovación tecnológica. Y bueno, pues todas estas iniciativas permiten situar a Repsol como una de las empresas líderes en todos los rankings ESG. Un poco una visión general de Repsol en números. Antes de comentar un poco los números, sí que me gustaría que os quedarais con la idea de que Repsol ya no es una empresa exclusivamente centrada en el mundo de la producción y el refino tradicional, sino que ha pivotado ya hacia una empresa que ahora llaman multienergética, con un negocio muy amplio en todo lo que tiene que ver con la generación renovable. Sigue manteniendo la estructura básica y que permite el desarrollo de estas nuevas vertientes de trabajo del refino tradicional y del upstream, con una capacidad de 600.000 barriles diarios de producción y más de 1 millón de barriles diarios de refino, que permite pues, bueno, habilitar eso. Ahora mismo el despliegue en energías renovables es casi de 3 gigavatios, lo cual es una cifra ya significativa y creciente. Y luego, en el ámbito de la innovación y la tecnología, pues, bueno, yo como representante del TecLab pues, somos más de 200 científicos ahí liderando un poco la estrategia de la compañía. Y esto se traduce, pues bueno, yo creo que el valor ahora mismo más representativo es esa reducción de 6,6 millones de toneladas de CO2 desde el año 2006 al año 2023. Concretamente, en el tema de los combustibles renovables, pues ahora mismo hay 840 estaciones de servicio en las que esos tipos de combustibles están disponibles para los consumidores. ¿Dónde hace esto Repsol? Pues disponemos de 7 complejos industriales, 6 en la península ibérica y 1 en Perú. Dentro de los de la península ibérica pues son 5 en la zona de costa y otro interior, que es el complejo industrial de Puerto Llano. Como decíamos, bueno, yo creo que los datos más significativos pues es la capacidad de refino de 1 millón de barriles diarios y una reducción prevista para este plan estratégico de 1,6 millones de toneladas de CO2. Como os comentaba antes, ahora la visión de los complejos industriales ya no es solo desde el punto de vista del refino, sino que se han convertido en hubs multienergéticos, en los que, aparte de la entrada tradicional del crudo, pues hay otras alimentaciones, como pueden ser las alimentaciones propiamente renovables o recicladas, las corrientes plásticas, las corrientes orgánicas,
todas ellas combinadas con energía renovable y con hidrógeno también de origen renovable, pues nos permiten dar cabida a todo el abanico de productos de los complejos industriales de Repsol, pues yendo desde los combustibles sintéticos, los biocombustibles, productos químicos y ya propiamente incluso hidrógeno. Algunas cifras del plan estratégico, pues Repsol se ha fijado un objetivo de 2,4 gigavatios equivalentes de capacidad de hidrógeno renovable, 2,3 teravatios hora de biometano, una producción de 2,7 millones de toneladas de combustibles renovables y 200.000 toneladas año de producción de poliolefinas recicladas. Esto no es más que trasladar las cifras anteriores a la previsión desde el año 2027 a 2030 en cada uno de los productos principales que comentábamos anteriormente. Y cabe destacar cómo dentro de los próximos años la estrategia de Repsol no solo se circunscribe únicamente a la península ibérica, sino que tiene previsión incluso de expansión internacional, principalmente hacia Estados Unidos. Y en lo respectivo a las emisiones, que sería un poco el valor más destacable o en el que todos podríamos un poco tener más referencias, pues como hay una reducción prevista de las 1,6 millones de toneladas para este plan estratégico hasta las 2,1 para el año 2030. ¿Cómo llegamos a poder hacer esto? Ya linkando con lo que comentaba antes Isabel de las diferentes rutas tecnológicas, pues nosotros estamos abordando, y en general la industria, 4 rutas en paralelo. Está la ruta lipídica, la ruta biológica, la ruta termoquímica y la ruta de los electrocombustibles o combustibles sintéticos. La ruta lipídica, el material, el residuo que utiliza principalmente son aceites de cocina usados o residuos lipídicos en general, que a través de la tecnología de la hidrogenación pues permite convertirlo principalmente en diésel renovable y en combustible renovable para la aviación, o el SAF, que es el término más habitual. La ruta biológica pues, nos permite valorizar residuos del tipo de residuos sólidos municipales, residuos asociados a la agricultura o a la industria forestal, que con tecnologías como son la digestión anaerobia o la fermentación pues, nos permite producir el biometano, el bioetanol y fertilizantes o biochar. Por otro lado, tenemos la ruta termoquímica, principalmente centrado en la gasificación y la pirólisis. Permite la valorización de residuos sólidos municipales, en su más amplio sentido de la palabra, y residuos también forestales. A partir de estas, lo que se pueden generar son principalmente productos intermedios que acaban generando la producción de diésel renovable, combustible renovable para la aviación y también pues, poliolefinas o bionafta, también para la producción de esas biolefinas. Y por último, los combustibles sintéticos, que son aquellos que se sintetizan a partir del hidrógeno electrolítico y el CO2 y tienen una aplicación directa como los combustibles renovables, es una aplicación directa con un origen distinto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Por qué se harán las rutas tecnológicas? Pues la estructura que ha mostrado o que ha implantado Repsol dentro de su cadena de valor es un primer paso que está centrado en la recolección de los residuos y de las alimentaciones, de todas las que hemos hablado en la transparencia anterior, en las que hay un primer paso, una primera transformación que llamamos de conversión primaria. Todo esto son todas las unidades nuevas que está implementando Repsol en sus complejos industriales, lo que hablábamos antes de la pirólisis, gasificación, digestión anaerobia, nos permiten bien obtener directamente productos finales, como sería el caso del biometano en la digestión anaerobia, o bien productos intermedios, como podría ser el bioetanol o el biometanol, que nos permitirían, a través de la segunda etapa de conversión, lo que llamamos conversión secundaria, pues acabar haciendo la transformación de esos productos intermedios en los combustibles o bien en los materiales circulares que hablábamos al principio, ¿no? Que es un poco los últimos pasos de la ruta. En este paso de aquí es donde a lo mejor podemos encontrar mayores sinergias con el resto de compañeros que van a hacer la presentación. Pues muchas veces hay corrientes que son valorizables a través de las unidades de conversión secundaria. Esto no es solo una labor exclusiva de Repsol, sino que Repsol colabora con muchos socios a lo largo de toda la cadena de valor.
tanto en el ámbito de las materias primas, el pretratamiento, la tecnología y la operación o los usos finales, incluso entidades públicas, o sea que es una labor global. ¿Cómo vamos a realizar esta transformación? Pues bueno, lo que linkado con la transparencia anterior, maximizando el valor a través de las asociaciones, tanto públicas como privadas, con un claro fundamento en la tecnología, en este caso pues el Centro de Investigación y Desarrollo de Repsol, al que yo pertenezco. Un claro esfuerzo de ingeniería, hablábamos antes de las inversiones que tiene previstas la compañía para la modernización de sus complejos industriales. Una excelencia en la operación, porque el hecho de que se estén implementando nuevas tecnologías no implica que no se pueda optimizar las actuales para sacar su máximo rendimiento. Un claro compromiso social y visión ya de compañía como tal, de cuáles son las reglas de gobernanza. Y luego, si es necesario, pues un claro marco legislativo que permita hacer una previsión y unas inversiones que estén fundamentadas y relativamente seguras. Una vez finalizada la presentación que quería hacer, pues traigo dos ejemplos de proyectos en los que ahora mismo Repsol está colaborando con la gestión de residuos. Uno de ellos es la biorefinería de Cartagena, su unidad, la C43, que a partir de aceite de cocina usado, la ruta lipídica y la transformación a través de la tecnología del hidrotratamiento, pues permite producir hasta 250.000 toneladas año de combustibles renovables, principalmente diésel renovable y combustible renovable para la aviación, SAF. Y esto tiene una repercusión directa en un ahorro de 900.000 toneladas al año de CO2, o sea que es un valor muy significativo. Y por último, y en el marco de la innovación, como comentábamos, pues quería compartir con vosotros esta colaboración, este hub de innovación que actualmente estoy coordinando dentro del Repsol Tech Lab, en el que hay una colaboración de una serie de socios de grandes empresas como Repsol, Indea Energía y otras startups como Evoenzyme y Ariema, en el que nos hemos juntado para desarrollar o impulsar rutas tecnológicas que ahora mismo están en un estado de madurez intermedio, con el objetivo de llegar a producir o avanzar en las rutas de producción tecnológica para el combustible sostenible de la aviación. Aparte de los socios principales, pues tenemos una serie de asesores externos, como son Iberia, que es empresa líder en el sector de la aviación y que nos puede dar muchas referencias en cuanto al consumo de esos biocombustibles, sus rendimientos. Técnicas Reunidas es una empresa líder en el ámbito del escalado de procesos, y el CSIC, que lo tenemos aquí cerca, que nos apoya en el desarrollo de procesos más basados en la ciencia fundamental. Y esto sería todo. Muchas gracias, Javier. No. Creo que has contestado a todo lo que te quería preguntar. Muy bien. Muy interesante. Luego nos centraremos Luego más en profundizamos. las cositas. Sí, eso Bueno. es. Y nada, pues tenemos Cristina García. Nos va a contar un poquito acerca de Urbaser y cuál es su tarea en este mundo de la economía circular. Desde Pons, la verdad que colaboramos con ellos recientemente en el marco de un proyecto europeo y la verdad tiene una labor muy interesante. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien por ahí detrás? ¿No? Vale. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, pues buenas a todos. Bueno, pues voy a comentaros un poco quién es Urbaser, porque aquí no nos conozcáis. Bueno, pues somos una empresa de servicios medioambientales que nos dedicamos pues, principalmente a la limpieza de calles, al mantenimiento de los parques, calles. También nos dedicamos a la recogida de residuos. Por otra parte, también tratamos residuos pues, con todo lo que es desde el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de residuos. Y luego también, por otra parte, damos servicio para soluciones industriales que, pues, a residuos peligrosos, no peligrosos, gestionando pues, incluso bases lubricantes, cualquier tipo de residuos electrónicos, cualquier tipo de residuos asociados a urbanos e industriales.
Por daros unas cifras generales, bueno, pues atendemos a casi 70 millones de ciudadanos en alrededor de 15 países y bueno, gestionamos unas 150 plantas de tratamiento de residuos. Tenemos ahora un rebranding de pues, una marca, una nueva imagen y bueno, pues nuestro lema ahora es el hacer de la circularidad una realidad. Entonces esto lo involucramos en todos los procesos que hacemos, pues siempre yendo de la mano de la sostenibilidad y siempre buscando pues, soluciones innovadoras para incluirlas en todos nuestros procesos. Como enfoque clave también creemos que la innovación es uno de los factores clave para el éxito, ¿no? Entonces, bueno, Urbaser lleva innovando desde el año 2001 y desde el año 2006 lo hacemos de forma sistemática con un sistema de gestión de la I+D+I, pues a través del cual hemos gestionado pues, más de 300 proyectos con una inversión de 160 millones de euros a través de bueno, pues más de 250 colaboraciones público-privadas. También disponemos de un centro de innovación que es pionero en España porque da cabida tanto a escala de laboratorio, a escala demostrativa, como también para dar el paso industrial en numerosos ámbitos de innovación como son procesos biológicos para maximizar esa producción de biogás o biometano. También tenemos procesos termoquímicos para valorización de plásticos, para líquidos pirolíticos, por bien para hacer biocombustibles o bien para hacer nuevas materias primas o nuevas poliolefinas circulares. Y también estamos integrando el concepto de biorefinerías, que es el proyecto, bueno, es un caso de proyecto que os quiero presentar ahora como un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos haciendo para ir más allá en todo esto de los retos para aumentar la recuperación de subproductos en las plantas y para intentar llevar lo que es lo mínimo y posible a vertedero. Entonces, tenemos el proyecto Circular Biocarbon. Esto es un proyecto europeo consorciado con 11 socios en 5 países de la Unión Europea. Se trata de un proyecto flagship, es decir, que tiene una escala industrial, que está pues eso, testado a escala industrial. El proyecto nace con el objetivo de valorizar los residuos orgánicos de los residuos urbanos municipales, conjuntamente con los lodos de depuradores de la estación de aguas residuales, para gestionar conjuntamente todo el carbono de lo que se pueda generar en una ciudad. A partir de aquí, a través de una cascada en tecnologías en cascadas muy innovadoras, vamos a ir a unos productos finales, como van a ser el grafeno, los biofertilizantes o bioplásticos. Esto lo hemos implantado en 2 localizaciones, una en Zaragoza, en nuestro centro de innovación, y otra en Sesto San Giovanni, en Italia. Aquí, el pasado octubre, inauguramos la instalación en Zaragoza, que está actualmente ya funcionando. Esta instalación se ha integrado dentro del complejo para el tratamiento de residuos urbanos de Zaragoza y en nuestro centro de innovación tecnológica. En esta instalación se van a tratar 15.000 toneladas año de residuos de la fracción orgánica selectiva de Zaragoza con los lodos de una depuradora cercana. Y por la parte de Italia, allí van a tratar, o sea, en la instalación que tienen, que están finalizando las obras, todavía no está inaugurada, van a tratar 4.000 toneladas conjuntamente de ambos residuos. Aquí tenéis, bueno, es un diagrama muy complejo que interviene muchas tecnologías. Tenemos una fracción común que es los biorresiduos. Vamos a ir a un proceso de digestión anaerobia y a partir de aquí vamos a generar unas corrientes. Un producto va a servir como base para otro para generar más productos y lo que es en las biorefinerías vamos a generar unos productos intermedios como puede ser el biometano, sales de amonio, estimulantes microalgales. Todo esto va a servir como componente para generar esos productos finales de alto valor, que estos productos intermedios van a ser generados en la biorefinería. A partir de ahí vamos a enviarlos a otros socios que le van a dar ese producto de alto valor añadido. Como van a ser a partir del biometano, vamos a generar el grafeno verde y recubrimientos para piezas mecánicas. A partir de las matrices orgánicas generadas en la fracción sólida y líquida de los residuos, vamos a ir a unos biofertilizantes con propiedades bioestimulantes y finalmente también a partir de unos ácidos grasos volátiles y precursores de los PHAs, ahí vamos a ir a producir bolsas biodegradables y mantillos para agricultura.
Este tipo de productos, bueno, pues que nos ayuda pues, a desfosilizar toda esta economía, a ser más sostenibles. Todos estos productos intermedios pues ya de por sí tienen una utilidad en la industria, que por ejemplo el biometano pues, puede ser una alternativa limpia como energía. El CO2 pues evitamos que salga a la atmósfera. También en este proyecto va a ser utilizado, ¿no?, para generar otros productos como podían ser utilizados en también otros usos. Y bueno, pues todos estos productos intermedios van a ser focalizados para hacer todos esos productos finales que van a reducir esa dependencia de productos de origen fósil, y también bueno, pues nos va a promover el uso de estos biomateriales. Y bueno, por dar unas pinceladas como conclusiones, pues que la innovación para nosotros es el motor de todo el cambio, para toda esta transición hacia una economía circular, sostenible y desfosilizada, que bueno, con este proyecto generamos una serie de interconexiones entre el sectores de residuos, sector de aguas, electrónica, agricultura, ¿no? Pues tenemos toda esa simbiosis industrial urbana y todas esas interconexiones, aparte de tener este modelo replicado en ambos sitios, pues pretende darnos ese pie, ¿no?, a replicarlo en un futuro próximo en otras ciudades a lo largo de Europa. Y bueno, que en principio esa sería nuestra idea. Y hasta aquí el cuento. Muchas gracias, Cristina. Pues bueno, sigue con su presentación Belén como directora y representante de PACNET, la plataforma de innovación, de envases, española de envases y embalaje. No sé si ahora mismo, ¿cuántas empresas están dentro pues de la unas plataforma? 120 entidades. 120, yo me había quedado con 100, el centenar, o sea, 120 aproximadamente, entidades, sí. Entiendo que casi de cualquier naturaleza. De toda la cadena de valor del envase, Pues, como comentaré. nos ahora. cuentas. Bien, bueno, pues buenos días a todos. Gracias a la Fundación PONS por contar con PACNET en este foro tan interesante, y además, bueno, creo que mis compañeros me han puesto, digamos, la realidad, ¿no?, ese nuevo claim, ¿no?, de Urbaser, la circularidad como realidad, que para nosotros es el objetivo, y bueno, pues donde nos movemos todos los días, ¿no?, y que comentaré, como no puede ser de otra manera, en el entorno de los envases y embalajes, de la legislación actual en esta materia que condiciona toda nuestra hoja de ruta en innovación tecnológica. Bien, somos una asociación sin ánimo de lucro, actuamos como un foro de trabajo abierto, creemos firmemente en esto que se llama la innovación colaborativa, ¿no?, en este compartir recursos y capacidades para poder alcanzar retos. La plataforma está liderada por empresas, organizaciones empresariales, universidades, centros tecnológicos y también algún profesional a título independiente. Perdón, es el resfriado que tengo, discúlpeme. Y, como decía, con el soporte de centros tecnológicos y universidades. Ahora mismo tenemos más de 15 años de trayectoria, hemos organizado más de 250 eventos, todos de tipo técnico, como te decía, más de 120 entidades asociadas de toda la cadena de valor del envase y el embalaje, desglosadas en más de 50 empresas, 35 asociaciones empresariales, en su mayoría lobbies, centros tecnológicos y universidades, y más de 20 socios consultivos, a los que llamamos organismos que interactúan con la cadena de valor del envase. El envase es un elemento transversal presente en toda la vida cotidiana, industrial, y bueno, pues estas entidades con las que interactúa el envase, colaboramos con ellos también para que nos den inputs a la industria de cómo mejorar a nivel de innovación tecnológica. ¿Qué hacemos en PACNET? Generamos un entorno proclive a la innovación a través de grupos de trabajo, desarrollando proyectos de I+D+I y, como no, pues organizando eventos técnicos del sector. Nuestros ejes de actuación: la difusión de conocimiento de la economía circular, como no puede ser de otra manera, la generación de esa masa crítica e innovación y, bueno, pues siempre dinamizando, fomentando, articulando, impulsando y promoviendo esa cooperación entre todas las entidades, como decía, pues para alcanzar esa multitud de retos que ahora mismo tiene la industria del envase y el embalaje. Ya entrando un poco en materia, es obligatorio, y discúlpenme, pido ya disculpas anticipadamente, es un poco tedioso, pero es necesario situarnos en lo que es la legislación actual en materia de envases y embalajes, ¿no? A la izquierda de la pantalla está la legislación europea, a la derecha la legislación española, y bueno, pues digamos que a nivel europeo todo se retrotrae, podemos retrotraerlo a 2015 con el Plan de Acción de Economía Circular, que a través de directivas del año 19, el Green Deal del año 20, pues
ha consolidado a finales del año 22, del año 24, que ha sido publicado en enero de este mismo año, el 25, el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, que ahora mismo, digamos, es lo que nos va a condicionar cuando entre en vigor en agosto del año 26. A nivel español tenemos una estrategia española de economía circular, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de abril del año 22 y también del año 22, de diciembre del 22, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Como ven, es un marco complejo que además este marco regulatorio se ve complementado con una directiva de empoderamiento al consumidor, es decir, Europa considera que los consumidores han de disponer de mucha información clara, transparente, para que sus decisiones sean conscientes a nivel de decisión, por supuesto, en el momento de compra, pero también a la hora, digamos, de proteger el medio ambiente, y también un reglamento de diseño ecológico de productos que también impacta en el sector del envase. Perdón. Esta es un poco la línea, ¿no?, que les comentaba, de aprobación, tramitación y aprobación del reglamento de envases y embalajes, que, como les he comentado, se ha publicado en enero, el pasado mes de enero, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y que, bueno, pues el punto de partida es una revisión de una directiva de envases y residuos de envases. Este reglamento tiene un fuerte enfoque armonizador y por eso se ha elegido esa forma de reglamento, para que no haya un periodo de transposición a los Estados miembros, sino que ya sea de aplicación directa en el momento de su entrada en vigor, y que pretende 4 objetivos generales muy ambiciosos. Por supuesto, reducir el impacto ambiental de los envases, mejorar, si es posible, el funcionamiento del mercado interior, generar una cadena de valor resiliente y, adicionalmente, si es posible, también la creación de un empleo verde e innovador en una industria del packaging baja en emisiones de carbono. Como objetivos específicos, reducir la generación de residuos de envases, es muy ambicioso lo que es el capítulo de la prevención, promover una economía circular de una forma rentable, teniendo en cuenta, digamos, la hélice de la sostenibilidad económica, ¿no?, la parte económica de la sostenibilidad, y por último, promover la adopción de contenido reciclado en los envases. El reglamento lo que, digamos, establece es la libre circulación, en el sentido de que los Estados miembros no van a prohibir ni restringir la comercialización de envases que cumplan con los requisitos de sostenibilidad, etiquetado e información que contiene esta norma, y tiene 5 grandes bloques, por los que iré un poco rápido. La prevención, como les decía, es decir, la prevención de ese residuo en el medio ambiente, la reutilización, un concepto novedoso y además con unas fuertes peculiaridades en lo que compete a un envase, que ha de ser escrupulosamente seguro, ¿no?, tanto en cuanto a contener el producto al que va destinado, como a las posibles repercusiones que puede tener en cuanto a consumo. Reciclabilidad, compostabilidad y también exigencias de contenido reciclado. En cuanto a prevención, y voy muy rápido, a partir del 1 de enero del año 2030, cada unidad de envase ha de ser reducida a su tamaño mínimo y no se comercializarán envases con doble pared, fondos falsos y capas innecesarias. El espacio vacío se ha de reducir al mínimo, y también se eliminarán envases de venta que se comercialicen junto con el producto envasado, los envases agrupados y los envases de transporte, incluido el comercio electrónico. Esta diapositiva, digamos, lo que hace es minimizar el contenido de PFAS en todos los envases, escrupulosamente según el reglamento, y también el reglamento excluye o restringe, ciertos tipos de envase en 2030, como los envases agrupados de plástico de un solo uso, los envases de plástico para un solo uso de frutas y hortalizas frescas no procesadas de peso inferior a 1,5 kilos, los envases de plástico de un solo uso llenados y consumidos en establecimientos HoReCa, y también los envases miniatura de un solo uso para hoteles, las amenities a los que estamos acostumbrados hasta ahora en los hoteles desaparecerán, y las bolsas de plástico muy ligeras, excepto aquellas de las usadas en servicio de producto a granel. En cuanto a la reutilización, un envase reutilizable es aquel que ha sido concebido y diseñado con el objetivo de ser reutilizado o rellenado en múltiples ocasiones, y ahí es, digamos, donde entran aspectos técnicos delicados, y esto el reglamento lo deja también susceptible de legislación posterior, en el sentido de que cada tipología de envase
tiene que establecer un número de rotaciones máximo que no perjudique, digamos, como decíamos, tanto el producto contenido como la salubridad del consumidor. También este envase ha de poder vaciarse o descargarse y ser reacondicionado sin que el embalaje sufra daños, y antes de 2 años, como decía, la Comisión adoptará un acto delegado para establecer el número mínimo de rotaciones. Y a la derecha de la pantalla el objetivo de reutilización porcentual, los distintos objetivos porcentuales según la categoría de envases y también según el horizonte temporal, como decía, que bueno, pues son ambiciosos estos objetivos desde el punto de vista de la innovación tecnológica, pero como decimos, pues creemos firmemente en la innovación tecnológica, en la colaboración, y que bueno, pues todas nuestras entidades están trabajando, digamos, para alcanzar estos retos. También serán reutilizables los envases de transporte utilizados para transportar productos entre sedes, los envases utilizados para transportar productos entre varios agentes del mismo país, y además, tras 2 años, se publicarán guías sobre envases de bebidas reutilizables, y también los Estados miembros pueden establecer objetivos superiores, incluso para categorías de bebidas consideradas como excepciones. Todo esto que estoy contando es un revulsivo en el sector, es completamente novedoso, y esto dará lugar, como digo, a nuevas oportunidades, a la innovación, a la investigación y, por supuesto, a la protección industrial, pues cuando los resultados sean ya definitivos. En cuanto a la reciclabilidad, es lo que se llama diseñar para reciclar, ¿no? Que es el diseño de los envases y sus componentes que garantiza su reciclabilidad en base a procesos de recogida, clasificación y reciclado. El residuo del envase reciclado a gran escala, cuando ese envase puede ser recogido, clasificado y reciclado por sistemas consolidados que garantizan una cantidad de reciclado anual superior al 30%, y hay que tener en cuenta aspectos como la ecomodulación, que digamos es las tasas, ¿no?, que pagará cada categoría de envases en función de sus grados de reciclabilidad, y también una categoría establecida por el reglamento, que son los envases innovadores, que podrán ser comercializados a partir de 2030 durante un máximo de 5 años. Estas son, digamos, los grados o el horizonte, el timeline, ¿no?, que establece el reglamento para, digamos, hasta 2038, perdón, y donde esto es importante, la escala de grados de reciclabilidad que establece el grado A, B y C, diciendo que el A y el B han de ser superior a un 80 o 95%, y tengan en cuenta que el año 2038 ya solo se van a admitir el grado A y el grado B. Esto nos obliga, como decía, a investigar para avanzar enormemente en ese grado de reciclabilidad. En cuanto a la compostabilidad, hemos de decir que el reglamento pasa bastante de puntillas, ¿no?, sobre lo que es la compostabilidad, y considerando como envase compostable aquel que es capaz de sufrir descomposición física, química, térmica o biológica, de cara a que bueno, pues se pueda descomponer en dióxido de carbono, biomasa y agua, y que no dificulte la recogida selectiva. Y en un plazo de 3 años, a partir de la entrada de esta norma, serán compostables en condiciones controladas industrialmente las bolsas de té, las cápsulas de café, las etiquetas adhesivas adheridas a frutas y hortalizas, y las bolsas de plástico muy ligeras. Bien, el contenido reciclado es uno de los grandes también cambios y grandes exigencias que establece esta norma. Aquí también en esta tabla pueden ver las distintas categorías de envases con la exigencia de contenido mínimo de material reciclado postconsumo en el horizonte 2030 y 2040. Y están exentos de este contenido reciclado el envase primario y el embalaje exterior de medicamentos para preservar su calidad, productos sanitarios, plásticos compostables, mercancías peligrosas, alimentación infantil de corta edad y materias primas para la fabricación de medicamentos. También en este caso, antes del 31 de diciembre del año 26, la Comisión va a adoptar un acto delegado, ¿no?, para establecer metodologías de cálculo y verificaciones de porcentajes. Y a partir del 1 de enero del 29, este cálculo y verificación de porcentajes de contenido reciclado de envases plásticos han de ajustarse a las normas establecidas en el acto delegado que se regule en 2026.
Bien, en cuanto a las normas nuevas, novedosas de etiquetado y marcado de información, las hay de dos tipos, de carácter obligatorio y de carácter voluntario. En cuanto a las de carácter obligatorio, la composición del material, la compostabilidad, los envases sujetos a sistemas de depósito, devolución y retorno, los envases reutilizables, la cantidad de identificación de sustancias preocupantes, los envases incluidos en la responsabilidad ampliada del productor y también la recogida separada de cada fracción material. En cuanto al marcado voluntario, será obligatorio declarar la cantidad de plástico reciclado y también la cantidad de plástico biobasado. Otros aspectos, pues también en cuanto a los plásticos biobasados, y 3 años después de la entrada en vigor de esta norma, la Comisión revisará el desarrollo de los plásticos biobasados para establecer sus requisitos de sostenibilidad. También la responsabilidad ampliada del productor aplicará a todos los envases en general y los Estados miembros que harán un registro de producto que servirá para controlar el cumplimiento de todos estos requisitos. Y otra novedad adicional, el establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno para el 1 de enero del año 29, cuando los Estados miembros deberán de garantizar la recogida separada de más del 90% en peso de las botellas de plástico de bebidas y de los envases metálicos de bebidas. Como les decía, el nuevo reglamento entra en vigor a los 20 días de su publicación, pero será de aplicación obligatoria en todos los Estados miembros a partir del 12 de agosto del año 26. Y en este sentido, los fabricantes deberán de preparar una declaración de conformidad que proporcione información sobre la idoneidad de los envases con este reglamento. Es decir, todo esto que les acabo de contar de una manera rápida y que puede parecer prolijo, van a ser todas las exigencias que tienen que cumplir nuestros envases en un periodo de tiempo muy corto y que, bueno, pues también en estas diapositivas lo que trato de detallar es que este reglamento afecta absolutamente a toda la cadena de valor, fabricantes, proveedores, importadores, consumidores, hostelería, usuarios finales. Y bueno, pues a todos, nos compete una nueva forma de actuar en lo que a sistemas de envasado, reciclado, prevención en cuanto también al ecodiseño, ¿no? Y puesta en el mercado de todos estos envases. Y bueno, pues el ámbito de aplicación, como decía, todos los envases, independientemente del material utilizado y todos los residuos de envases, y establece requisitos para todo el ciclo de vida de los envases en lo tocante a su sostenibilidad y etiquetado medioambiental a fin de permitir su introducción en el mercado. Además, como les decía al principio, hay un reglamento de diseño ecológico de envases que establece una novedad que es el pasaporte digital de producto, donde tendrán que ir detallados pues, todo el porcentaje de material reciclado que contiene ese envase, en aras de que los sistemas de reciclabilidad puedan leer todos los lectores ópticos o robots, digamos, y puedan, que ese residuo de envase vuelva a convertirse en recurso. Y bueno, pues este reglamento de diseño ecológico también abarca el incentivo a los consumidores, como digamos incentivos a los cupones como los cupones ecológicos y la fiscalidad ecológica, la contratación pública ecológica y también posibles sanciones por incumplimiento. Como les decía, ese pasaporte digital de producto es también algo muy novedoso y que será de obligatorio cumplimiento y que ayudará también en esa trazabilidad, ¿no?, del producto a lo largo de la cadena de valor. Como conclusiones, la nueva legislación europea supone importantes novedades en la cadena de valor del envase que supondrán cambios fundamentales, como decía, a todos los niveles. La aplicación efectiva de este reglamento requerirá de actos delegados y legislación posterior, y con lo cual, digamos, seguiremos hablando todavía durante muchísimo tiempo y con los cambios consecuentes que ello suponga. El consumidor a priori se ve mucho más protegido con estas nuevas normas. Ahora bien, estamos pendientes de ver cómo se aplica, qué se aplica, porque en España les recuerdo que hay un Real Decreto de envases y residuos de envases de diciembre del 22 y ahora, digamos, hay que ver cómo conviven estas dos normas y si efectivamente logramos los objetivos para el fin que se pretende. Y nada más por mi parte y muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén. Yo con esta presentación lo que me ha quedado claro es que uno de los retos que era cumplir con la legislación y la norma
no es nada fácil. De hecho, yo creo que cuando estamos como muy inmersos en el tema, no sé si te puedo preguntar ya o como quieras. Ahora puedes sí. respirar. Ahora sí, es que estoy un poco resfriada, disculparme. Claro. No, sí, ya he bebido, así que sí. No, porque viendo esto, claro, digo, ¿qué va primero? ¿El desarrollo tecnológico para cumplir la norma o una vez que inicio Buena el desarrollo, pregunta. luego? Porque he visto esto y me ha asustado. Pues es un comentario general en los foros de PACNet que, bueno, el legislador a veces lo hace de espaldas a la realidad, en el sentido de que los objetivos son demasiado ambiciosos y sobre todo muy cortos en el tiempo. Claro, yo me muy imagino cortos, vuestras reuniones muy de cortos. decir, venga ahora que tenemos esta Muy norma, cortos, ¿no? Es decir, estos cambios, que están muy bien desde un punto de vista ambiental y los respetamos, obligan a enormes inversiones a las empresas que no siempre disponen de esa capacidad financiera. Y porque también en años recientes han invertido en maquinaria, en otras cosas que todavía no han amortizado como para acometer ahora nuevos cambios tan rápidos y, como decía y he insistido, hay actos delegados todavía, muchos actos delegados que no sabemos. Entonces esto también genera a veces en la empresa una cierta exacto, de qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, estamos ahí, bueno, las empresas están un poco tentando, pero ten en cuenta también que la gran distribución, que al final es la que pone bases en el mercado, exige el cumplimiento de todo, claro, de todo esto, ¿no? Como plataforma os llegará la exigencia de la hostelería. La hostelería, la gran distribución, bueno, asesorar. canal tampoco, nosotros somos un foro de conocimiento donde tratamos temas técnicos y donde ellos, con ese conocimiento, lo que hacen es como un foro de convivencia, de ese conocimiento. Soy una empresa de bioplásticos Sí. y digo, venga, hasta ahora tengo unos requisitos, la norma me exige cierta, no lo sé, a lo mejor digo una tontería, cierto nivel de partículas que puedan caer encima del alimento, y de repente ahora la norma me cambia, ellos llegan a ti y piden asesoramiento. La plataforma no asesora como tal, sino que lo que une es a los expertos o a los mejores expertos en cada nicho, vamos a llamar, entonces ponerlos en contacto para que intercambien conocimiento o surjan proyectos colaborativos de I+D+E. Tenéis ese tipo de proyectos es, colaborativos. Sí, sí. Ah, fenomenal. Y extensible al resto, porque claro, aquí hablamos de la norma de los envases, pero biocombustibles, no quiero saber la norma, a lo mejor estamos 3 días. En líneas generales, un poco la situación es la misma. Hay mucha incertidumbre en el sector, hay una regulación cambiante que evoluciona constantemente y que muchas veces es la causa que inhabilita muchas inversiones. Entonces, la tendencia es un poco general. Claro, porque, bueno, conocemos un poco el estilo, aquí a lo mejor voy a meter la pata, pero el estilo europeo, que es como que vamos un poco lentos con la norma, como que tenemos que tener todo muy asegurado como para establecer dicha norma, entonces hace que quizá la tecnología vaya como mucho más avanzada y luego quizá de todos esos desarrollos no se puedan utilizar de momento yo creo todo por aquello ejemplo, que... Un ejemplo muy interesante en este sentido es la prohibición implícita que ha impuesto el Consejo de la Unión Europea sobre la utilización de motores de combustión interna más allá del 2035, que luego, a través del lobby principalmente alemán e italiano, consiguió buscar una exención para lo que llamábamos antes combustibles sintéticos. Claro. Eso carece un poco de razón tecnológica por detrás, porque en principio cualquier otro combustible que pudiera ser también neutro en huella de carbono cumpliría los mismos requisitos que se le han permitido a los combustibles sintéticos obtener esa exención. Y sin embargo, no es algo que se haya hecho extensible. Entonces sí que vemos que hay una cierta distancia entre lo que es la evolución tecnológica o el propio conocimiento tecnológico del estado del arte y la reglamentación que va asociada. Porque, por ejemplo, ahí tenemos esa problemática, pero como consumidores, ¿vosotros también veis que convencer al consumidor que, por ejemplo, un biocombustible es igual de bueno que un combustible tradicional, fósil? Quizás sabemos que nuestro coche va fenomenal con eso, pero vemos una manguera verde y a lo mejor nos echamos para atrás. Sí, ¿Esto desde Repsol hay lo habéis pedido? Hay un poco esa tendencia y sí que tenemos pues esa invitación por parte de la empresa a todos los empleados de hacer un poco de cultura o de explicación de este tipo de conceptos, como no solo no son iguales, sino que hay muchos biocombustibles que prestan prestaciones superiores. Por ejemplo, el diésel 100% renovable, que ahora mismo las estaciones, el Nexan, que llaman, ese tiene unas prestaciones que son mejores desde el punto de vista del funcionamiento del motor que el diésel fósil. Y sí que es cierto que hay una cierta reticencia de base a la utilización de esos biocombustibles, un poco
por desconocimiento o por falta de información. Sí, quizá nos hemos acostumbrado a que todo lo bio es bueno y caro, o sea, no vamos al supermercado y en general sabemos que lo bio, o sea, tenemos ahí, o al menos ya a veces un poco de conflicto de ¿será bio de verdad no? Tal. Y claro, si ya lo hacemos extensible a un campo en el que estamos quizá somos menos conocedores, como puede ser los combustibles, pues claro, me voy más a lo tradicional. Entiendo que eso es otro de los retos. Es otro de los retos, efectivamente. Bueno, y las biorefinerías ya... ¿Cómo os encontráis ante la construcción de una biorefinería? Porque estoy aquí estando Cristina, que lo ha hecho muy bien. Bueno, soy el director de innovación de Urbaser, espero no Perdóname, Eduardo. GPT lo que dice mí de GPT, mejor no lo miréis. Básicamente estoy porque dentro del grupo tenemos una política de que cara a algo, cuestiones abiertas, pues han decidido una serie de portavoces, más que nada por la experiencia, porque ellos lo saben mejor. Entonces, yo he venido por eso, para responder o intentar dar las respuestas que pueda y también para que vayan aprendiendo, porque uno ya tiene una edad. No sé qué preguntas, la verdad es que no me lo he preparado, pero era... Hay una cosa que sí que quiero decir, ya en las presentaciones. Quiero decir con toda franqueza, para relajar un poco el tema, a mí me gustaría que alguien de la audiencia diga por qué está aquí y qué es lo que le gustaría aprender. Hay dos maneras de hacerlo, que alguien levante la mano o que yo diga el calvo, como yo, pero siempre nos ponen de referencia, el de la izquierda. Entonces, si alguien tiene las ganas, pues que lo diga. Ahora, centrándome un poco en las biorefinerías, primero, nosotros estamos en un sector, lo han explicado muy bien Repsol, hoy el concepto de biorefinería es muy amplio, es todo lo que es de origen bio, pues se puede meter en un proceso y sale una serie de cosas, o productos, o combustibles, o lo que quiera. Nosotros estamos dentro de lo que es la fracción orgánica de los residuos. Como sabéis, en la basura, aprox el 50% de lo que ponemos en el cubo es materia orgánica, que con procesos estándar se hace un compostaje, mejor o peor, se utiliza en agricultura. El salto que estamos intentando dar es, vale, voy a coger esos carbonos, voy a hacer una tecnología que habéis visto ahí más o menos complicada, yo tengo unos productos intermedios para que alguien haga algo, bolsa de plástico, lo que os he estado comentando, combustibles, ¿vale? Desde el punto de vista de regulación, un desastre. Es decir, cuando habláis de que si hay muchas, para que tengáis una idea, en Europa se maneja la cifra de que para sacar una norma se tardan 2 años y medio. Entre otros motivos, porque somos 17, ¿vale? Entonces en China no pasa eso, por poner un ejemplo. Entonces, sabemos que la reglamentación tarda mucho y el gran problema que tienen ahora mismo las biorefinerías, son los retos que entiendo que es que no llegamos a tiempo a mercado. Es decir, nosotros, lo ha explicado muy bien Cristina, tenemos una planta de 15.000 toneladas y lo decimos con intención. Es industrial, pero no comercial. Es decir, lo que estamos persiguiendo nosotros ahora mismo en el plazo de 2 años es comprobar que lo que cuesta sacar esos productos está dispuesto a asumirlos al mercado, ¿vale? Y si no, esto no valdrá, porque como gestores de residuos tenemos otras salidas para hacer con esos materiales. Ahí entramos en las modas, etcétera, pero esos son los retos, o uno de los retos fundamentales que tenemos. Una planta y una biorefinería, Repsol sabrá los datos, pero dependiendo de qué tecnología, estamos hablando de muchos millones de euros, es decir, entre 100 y 200 dependiendo de capacidades. Bueno, ninguna empresa se va a meter en esas inversiones si no tiene garantizado una serie de situaciones. ¿Y cuáles son los dos problemas? Lo que pasa en todos los negocios. ¿Quién me garantiza la entrada? Es decir, el feedstock de entrada, y quién me garantiza la salida. Y eso es lo que ahora mismo se está trabajando. Hay sectores ya maduros con determinados residuos agrícolas, aceites, como decía, pero en el sector nuestro concreto, que es la materia orgánica de los residuos o los lodos, ahora mismo se tienen que mirar esos números. ¿Vosotros trabajáis sabiendo cuál va a ser ya o con algún tipo de compromiso de cliente final que pueda empezar a comercializar grafeno? Vamos, vuelvo a lo mismo. Yo, y es que esto me gusta, claro, porque a mí me preguntan, bueno, entonces de la basura vamos a sacar grafeno para hacer raquetas y vamos a sacar cámaras fotográficas y la bolsa va a salir por aquí, que no. Nosotros lo que vamos a hacer son unos productos, los building blocks que llamamos, unos bloques intermedios para que el siguiente en la cadena haga ya el producto. Lo tendrá que limpiar, lo tendrá que mejorar, pero nosotros no somos fabricantes de cosas. Producimos una materia, transformamos una cosa que llamamos residuo en una sustancia que tiene un valor. Y ahí enlazo con la tecnología, por si me lo ibas a preguntar. Sí. El sector... Me vas a responder antes de... Lo digo por amenizar esto un poco, es decir, sí. Cuando comentabas que hay pocas patentes, yo una pregunta que hago siempre es, vale, me da igual el número. Vosotros lo tenéis que saber. De todas las patentes grandes y pequeñas, ¿cuántas llegan a mercado? ¿En qué porcentaje? Yo no voy a decir para no meter la pata, pero poquitas.
nosotros no somos una empresa tecnológica, lo voy a explicar muy claro, a pesar de que hacemos I+D. Nuestra solución o nuestro know-how es aportarle soluciones al ciudadano. Vosotros imaginaros que sois los políticos de una gran ciudad y llego yo y os digo, mira, para valorizar la basura vamos a hacer la tecnología guanchanchín, ¿vale? Con un riesgo tecnológico elevado. Y luego resulta que en mitad del proceso yo voy y te digo, oye, que resulta que esta no marcha. Y me vas a decir, ¿cómo? ¿Que no puedes recoger la basura? ¿Que no puedes tratarlo? ¿Que no puedes hacer? Crucificado. Es decir, nosotros exigimos garantías para las ofertas que hacemos. ¿Qué tenemos? Todas las tecnologías. Porque el otro factor es que este sector no vende una tecnología, vende una solución. Entonces, si el cliente, esta parte del equipo, dice yo quiero digestión anaerobia, mi obligación es darte la digestión anaerobia. Si esta parte del equipo quiere incineración, le toca la incineración. Si la de atrás quiere compostaje, todos ofertemos una solución que está en mercado con unas garantías. ¿Dónde hacemos nosotros la mejora? Más que I+D, lo que hacemos es innovar. ¿Y dónde vamos a innovar? En ahorrar costes, fundamentalmente. Es decir, por poneros ejemplos que están muy de moda. Digitalización, inteligencia artificial, bueno, en fin, aquí la nube, vale. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo, pero el objetivo nuestro son dos. Uno es mantener los empleos, es decir, si imaginaros, vamos a un ejemplo muy sencillo que es ideal. Se está hablando de la conducción autónoma para el suelo de tratamiento. Imaginaros que los camiones que os molestan por la mañana o por la noche recogiendo la basura fueran autónomos, no hubiera conductores. Bueno, pues por el tipo de servicio que prestan estas empresas es obligación que esos empleados te los quedes. Entonces, es decir, o busco una alternativa o ya me dirás que invento, si el camión cuesta más y tengo que mantener los empleos, no me cuadran los números. O sea, hay que ser un poco realista en cuanto a los negocios o las aplicaciones que tengan. Entonces, en nuestro caso, buscamos mejoras de digitalización de tecnología, pero no tenemos per se la tecnología como desarrollo propio, no vendemos tecnología, vendemos soluciones. Sí, en cualquier caso yo me imagino, a veces decimos, ¿no? En un móvil hay 1000 tecnologías metidas, 1000 patentes, ¿sí? En una biorefinería no me quiero imaginar en la cantidad de desarrollos que... Y vuelvo a lo mismo, es que, vamos, no sé, yo, porque antes habéis dicho expertos y tal, y yo creo que aquí muchas veces hay que aplicar el sentido común. Es decir, la diferencia sustancial entre las tecnologías, es decir, las tecnologías que aplicamos nosotros ya están en mercado, es decir, el scrapping, el stripping, la digestión anaerobia, el compostaje, todo eso ya está. Lo que hacemos son mejoras sobre esa. ¿Y cuáles son las mejoras? Y lo voy a explicar muy bien para que lo entendáis. Si todos comemos pasta de italiana o arroz en buenas condiciones, pues el estómago ya está acostumbrado. Pero si ahora te cambian la dieta, que es lo que hacemos, es decir, en vez de poner energía fósil, estamos poniendo otro tipo de materiales, ¿vale?, que están mezclados. ¿Dónde está el esfuerzo? En hacer que esa tecnología, que los principios químicos y físicos son los mismos, funcione cuando le estás metiendo no una dieta PREM, sino una cosa un poquito más modesta. Entonces lo que hacemos son modificaciones. Yo diría más que cambio de tecnología es de técnicas. ¿De dónde está el gran esfuerzo que tenemos todos? Oye, pues claro, cuando veis los dibujos, tú ves la lata vacía o ves el tomate por ahí, pero eso, mira una bolsa de basura y veréis que para llegar a eso hay que hacer mucha cosa antes. Eso es lo que nosotros, en el sector, hablo de Urbaser, pero en el sector es lo que aporta. Es decir, conseguir darle a Repsol, con una especificación que me pide, para que él haga la espirulina. Y luego el otro problema, perdona que me estoy enrollando, pero el otro problema es las cantidades. Una pregunta dice, bueno, ¿y con las biorefinerías se va a sustituir la refinería? No. Vamos a ver, es decir, que yo lamento decirlo así, pero las capacidades de producción, por poner un ejemplo que he visto, Repsol tiene el compromiso de llegar a 200.000 toneladas de poliolefines. ¿Cuántas toneladas de materia prima necesitas para conseguir tus 200.000 toneladas de poliolefina? Pues no existe en el mercado. Es decir, en la basura generamos 24, 25 millones, bueno, cada uno de nosotros 1 kilo al día, más o menos, hacéis la cuenta. De esos residuos, ¿cuántos valen de materia prima para que el siguiente en la cadena, Repsol, Cexa, produzca las 200.000? No hay. Dice, a lo mejor lo consigo en España, pero si lo consigo a nivel de media España, tienes coste de transporte, en fin, que los números, los modelos, ¿vale? Entonces yo, mi opinión es que sí que va a aportar y va a crecer, pero no va a ser un sustituto en los próximos 10 años. Es pero decir, sí que tiene futuro, que era una de las preguntas que tenía. ¿Cuál era el futuro de la biorefinería? Vosotros estáis convencidos de ello y por eso la habéis inaugurado. No gastamos, pues eso, los 10 millones porque pensemos que no, es una apuesta a futuro. Pero yo lo que quiero es ser realista, es decir, es un aporte más, a lo mejor es el 5, el 10%, pero yo no creo
que con los residuos sustituto. orgánicos de la basura, no voy a hablar de agroalimentario, de otro tipo de proyectos, se pueda llegar a ir sustituyendo. Sí, yo creo que nunca, a ver, Claro. en este campo no podemos hablar de sustituir a corto plazo, sino quizá un poco buscar una alternativa que poco a poco vaya ganando cada vez más terreno, ¿no? Yo ahí, sí que confío si me en... interrumpir, vuelvo un poco a la idea que Sí. compartía antes y que va en línea con lo que dice Eduardo. Eduardo, que no hay una solución tecnológica única y tampoco tiene sentido enfocarse en una única solución tecnológica, en desarrollarlo lo máximo posible. Ahora mismo la estrategia del mercado es abordar cuantas más soluciones en paralelo mejor, precisamente para garantizar lo que decía de... Hablábamos de la versatilidad, Sí, pero claro, garantizar un poco el suministro, la vía de procesamiento y luego las... ¿quién puede abordar las esa propias versatilidad? Grandes empresas como puede ser Repsol, que también te quería preguntar, físicamente, ¿dónde hacéis ¿cuál es vuestro campo de experimentación? ¿En las propias plantas o No, también...? nosotros tenemos en el centro en el que yo estoy, es el centro tecnológico, lo que llaman ahora Repsol Technology Lab. Son unas instalaciones bastante grandes que hay en Móstoles y tiene muchas facilidades industriales. Tiene, aparte de facilidades a nivel de escala de laboratorio, tiene plantas piloto, muchas de ellas ahora mismo enfocadas en la réplica de las unidades industriales para buscar la excelencia en la operación. Pero ya hay otras muchas nuevas que lo que hacen es replicar estas nuevas tecnologías y permiten un proceso de riesgo tecnológico, que permita un escalado con seguridad para ir llegando desde lo que es la conceptualización hasta la escala industrial, minimizando riesgos en cada una de las etapas. Entonces hay muchas facilidades, entre ellas tenemos ahora mismo una planta de pirólisis para ver un poco el funcionamiento, rendimientos, conformar un modelo de negocio que te permita habilitar la toma de decisión en una inversión de esa envergadura. Y luego ya vais a la planta... Luego ya vas a la inversión. A la macro, cuando... Bueno, ahora hace 3-4 semanas fue pública ya la decisión por parte de Repsol de la planta de gasificación, de la nueva inversión de 800 millones de euros que se va a hacer en el complejo industrial de Tarragona para la producción de imetanol. O sea, que esa es un poco toda la evolución tecnológica que ha llevado y cómo desemboca en una inversión de tal calibre. Bueno, y preguntaros por las patentes en Repsol es como... A ver, pero un poco ligando lo que decía también Eduardo. Creo que en el ranking de empresas salís como uno de los principales solicitantes. Sí, pero tampoco somos, por lo menos en el ámbito de trabajo en el que yo estoy más involucrado, no es el propio desarrollo de patentes, que las hay, sino que lo que se busca un poco a lo mejor en estas asociaciones que hablábamos antes para el desarrollo de la tecnología, el negocio de Repsol no es licenciar nuevos procesos, es vender combustibles. Entonces hay veces que esas asociaciones lo que se hace es la propiedad intelectual se puede ceder a la parte del consorcio que sí que tiene ese modelo de negocio centrado en las patentes, en la licencia de nuevos procesos, y Repsol lo que busca pues, bueno, son otro tipo de ventajas generalmente comerciales. Entonces sí que es una empresa con un claro enfoque en el desarrollo de la tecnología, pero no es el propósito fundamental. Entiendo que no lo sea. Cuando habláis de colaborativo, nos has puesto un ejemplo, pero ¿soléis funcionar en muchos más proyectos de esa manera? Sobre todo en todos estos proyectos que tienen que ver con la innovación tecnológica, no ya solo por la compartición de conocimientos, y cada uno con lo que es más especializado, sino también con una estrategia de disminución del riesgo. Hay socios que son socios puramente tecnológicos y otros que tienen las dos vertientes. Son socios tecnológicos y también son inversores. Y lo que se busca es eso, en cada una de las etapas del escalado, minimizar el riesgo, diversificando la inversión, lo más probable. Entonces, eso es un poco la doble vertiente de esta estrategia colaborativa. Muy bien. Por otros ejemplos, nosotros con ellos y con otros colaboramos. Ya me imagino, igual, digo. pero por un motivo esencial. Y eso, hay mucho de marketing en esto de... Te iba a preguntar cuánto os conocíais. Sí, mira, desde hace muchos años. La edad tiene eso, no, pero por ejemplo nosotros tenemos colaboración con Repsol para la pirólisis, hemos visto, porque lo que nos hemos dado cuenta, aparte de en la marca, ¿no?, de Make It Simple Real, es que si no colaboramos entre todos no hacemos nada. Entonces, es decir, lo que nosotros, un ejemplo que poníais antes en cuanto a la norma, ¿no?, estamos ahora con proyectos de biocombustibles, de biometano, de biogás, y una cosa que dicen los sectores que se meten ahora, todos están escandalizados, por contar una de todas, oye,
¿qué burocracia hay dentro de la administración para hacerse gestor de residuos? Y digo yo, macho, llamarnos que llevamos 30 años sufriendo, es decir, no sabéis lo que hay que pasar para poner una infraestructura, sea la que sea, de gestión de residuos. Entonces, nosotros somos conscientes, y lo hemos dicho siempre, por eso insistía, yo te voy a preparar el material, pero yo no voy a discutir con un señor o con una empresa que tiene 200 señores de procesos químicos que le han dado vuelta al refino 27 veces a la química del carbono y me va a poner ya a discutir. No. Entonces, nosotros tenemos claro que si queremos llegar, hay que conseguir que todos estemos en la cadena. ¿Qué es lo que falta aquí? Porque hablamos del consumidor, pero al final es esto. Es decir, hoy en día el mismo combustible tradicional de fósil cuesta la mitad, ¿vale?, que el que viene de bio. Por números medios, por lo tanto, si hablamos del hidrógeno pasa lo mismo. Yo puedo poner un camión de hidrógeno, pero el camión de hidrógeno, aparte de que cuesta 3 veces más que el tradicional, encima el consumo energético, o sea, el precio en coste es muy caro. Es decir, y ahí lo que es fundamental dentro de esta cadena es que lo que se llama ahora la licencia social, es decir, está muy bien que me den la evaluación de impacto ambiental, la autorización integrada, pero si no convenzo a la zona donde se va a poner no solo el consumo, sino esa infraestructura, pues lo tengo mal. Habéis visto que hay muchos proyectos, ahora está el biometano en marcha y hay muchos que se están cayendo porque los señores de las regiones dicen, oye, no sé lo que me viene aquí, ¿vale? Y no saben si es bueno o malo, que es bueno, pero hay que concienciar o convencerle, ¿no? Lo que hablábamos de la educación ambiental, claro. Quizá nos hemos acostumbrado a eso, a tener, ¿no?, los envases en casa, que media cocina sean papeleras de diferentes tipos, pero claro, esa concienciación también del coste que tiene, la innovación que va detrás de algo como esto, que al final vaya hacia la... Bueno, pero yo lo veo porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, mi marido trabaja en temas de alimentación y, por ejemplo, con los envases tienen un problema grande, porque, claro, poner envases que sean bio está bien, está dentro de su política, pero resulta que es más caro el producto en sí, claro. Entonces vas y ves ahí y dices, ¿qué hago? No solo, ¿cojo lo que debo o lo que puedo? Y entonces, claro, ya extrapolado a lo que billetes estábamos de avión, hablando. Que ahora es muy típico que te claro, ofrezcan efectivamente, pagas la tasa. parte de la huella pagando un extra. Eso. Bueno, es algo que a nivel corporativo pues es muy atractivo o que tiene una publicidad muy fácil, pero cada uno luego en su intimidad personal pues toma la decisión pues que quizá todos debemos hacer un poco por esa educación, ¿no? Sí. No sé. No, pero yo me refería más que al consumo, que al final es cuestión de precio. El tema es, porque todos son muy verdes hasta que nos toca la cartera. Claro. Es sencillo, ¿sí? Un poco iba por ahí. No, pero no es así, claro. No, pero lo importante es que para poder impulsarlo, o sea, hace precisamente un año yo estaba en Bruselas en un sarao de estos con tema de la biorefinería y los países que van más adelantados en Alemania, una cosa que decían clarísimamente es, oiga, yo me he gastado muchos millones de euros, pero el mercado no está dispuesto a pagarme más. Y entonces hay dos vías, o usted me financia con el impuesto, la tasa, lo que usted imagine en la figura, o bien acelere esto a mercado. Es decir, a mí, voy a poner un ejemplo nuestro. Nosotros a lo mejor nos estamos gastando 2 millones de euros en conseguir demostrar que estos productos que obtenemos a partir de estos residuos son productos que se vendan. Y hay una normativa, que no es igual, que me está diciendo que haga lo que haga va a ser un residuo. Digo, pues entonces, ahí es donde están los problemas reales. Eso por un lado. Y luego, tenemos que ser capaces, porque siempre hablan luego el discurso de que si las biorefinerías van a generar energía en las zonas despobladas, la transición justa, tal cual. Digo, pues depende, porque hay un tema de escala. Y hablo de residuos, no voy a hablar de agroalimentarios, que a lo mejor hay mucha poda en Andalucía y hay mucho viñedo en La Rioja. Orientado con los residuos, yo me gusta ser transparente en estas cosas. Es decir, una biorefinería necesita un mínimo de toneladas para que sea rentable. Y si yo me voy, no voy a decir ninguna provincia, porque aquí todos se pueden sentir ofendidos, pero una pequeñita donde hay 40.000 habitantes, no puedo llevar una infraestructura de esta porque no va a ser rentable, salvo que lo pague el Estado o la Administración. Entonces esas cosas me gusta transmitirlas, que tiene opción, pero seamos realistas, porque si no luego, pues eso, de cada 100 noticias que vemos, pues a lo mejor al proyecto van 50. Por poner un ejemplo que ha pasado ahora. Javier ha puesto un ejemplo de Repsol, la planta en Tarragona. Nosotros llevamos con ellos trabajando 2 años para ver cómo vamos a suministrar las toneladas que necesita para sacar lo que él quiere. Y es un problema, se va a conseguir, pero hemos estado mucho tiempo. Nosotros resolvimos, bueno, a ver, a mí, ¿cómo voy a sacar yo mi material de entrada para gastarme los 800 millones y sacar los materiales? Bueno, pues esos son los problemas reales. Al final hay que ver la infraestructura, si está en Tarragona no es porque sea
sea al albor, sino porque ya tiene una infraestructura previa. En fin, que todo esto es lo que yo digo que hay que ser un poco realista. Sí, sí, sí. La de rojo. Hazme una pregunta. Haznos una pregunta. Bueno, no, el detrás de la de rojo, como hacen en el teatro. Si quieres, se ha quedado. La verdad que no puedo tener una pregunta concreta porque no has tenido. No, yo creo que se me... No, lo digo ¿Te me oye? Sí, mejor. Se anima. Bueno, pues hace poco he estado en una charla organizado por mi organización sobre el tema de la legislación y una de las cosas efectivamente que todo el mundo está de acuerdo es que la legislación va demasiado por delante de la capacidad que tiene todo el sistema industrial, por lo menos el de España, de acometer esta regulación que ahora mismo no tendría ningún sentido porque va a ser imposible cumplirla. Así que nada, solo eso. A ver, la normativa pasan dos cosas. Yo, en mi vida profesional, he tenido dos etapas. Una de administración durante 10 años y como funcionario, y ahora ya 20 y tantos años en Urbaser. Entonces, la normativa yo siempre he visto lo mismo. Los políticos, cuando sale una norma, vamos por jerarquía europea, siempre cuando va bajando en la jerarquía, todo el mundo, sobre todo en el mundo verde, quiere ser un poco más verde que el anterior. O sea, si el otro ha puesto 10 ppm, yo pongo 5. ¿Por qué? Pues porque esto está bien, ¿no? Eso por un lado, eso es lo que suele pasar. Pero luego, cuando hay que tomar decisiones de cómo implementar, es muy fácil decir que yo quiero llegar al 2030 con solo el 10% a vertedero, ¿vale? Porque lo han dicho y yo cojo y bajo 5 puntos más, pues, para eso estoy yo. Vale, eso por un lado. Pero cuando tienes que establecer la norma, o los acuerdos que estaba comentando Belén, para poder llevar eso al plasma, entras en una burocracia que tardas 3 años. Es decir, ahora mismo los productos que puedan salir de una biorefinería, estoy hablando de nuestro negocio, no podríamos vender ninguno hasta que se cambie la norma. Y sabemos que eso va a costar 2 años. Al final se hará, pero entonces es decir, muy rápido en ponerlo en la ley, pero luego cuando haces el reglamento te tiras 3 años en sacar la norma. Con lo cual estamos siempre pillados. Sí, Por desde ejemplo, luego parece que el reto planta- tecnológico es lo de menos al final. No, te cambia mucho la tecnología. Por ejemplo, un ejemplo estándar, que por poneros anécdotas. Nosotros estamos haciendo otra planta, como le gusta a Cristina. Tú escucha que dentro de poco te toca a ti. De otro sector, para que tengáis una idea, o por ejemplo con la pirólisis, por mezclarlo. Nosotros tenemos una planta, también piloto, que está en Zaragoza, y cuando tuvimos que pedir la autorización ambiental, nosotros discutíamos que al ser de I+D se dejaran de... Bueno, pues el órgano competente nos exigía que le confirmáramos qué emisiones iba a tener ese proceso. Entonces nosotros decíamos, mira, esto es un proyecto en el que tenemos unos balances que pensamos que es así, pero oye, puede haber variaciones porque va a cambiarte la entrada, tenemos que verlo. Bueno, hemos estado 2 años en convencerles para eso. O por poneros otro ejemplo, ahora vamos a hacer, que hay noticias, un proyecto de reciclado de baterías de vehículo eléctrico, pues hemos tardado 2 años y medio, ¿vale?, en conseguir que nos den la autorización. Sí, por eso decía que a veces el reto científico, que parece que sea lo complicado, es más vencer el papel. Y yo entiendo a la administración también porque he estado en otro lado y claro, al final, bueno, pero bueno, que es complicado lo que tenemos, tampoco... Belén, nos has puesto sobre la mesa casi el reto. Sí, bueno, a veces puede chocar, ¿no? Que venimos a hablar de innovación tecnológica y hablamos, pero es que No es para la que realidad. Exactamente, es para que veáis cómo condiciona la hoja de ruta de la investigación y de la inversión. Totalmente. Y de la inversión. Entonces es necesario pasar por ahí para entender luego la realidad de las empresas, de la distribución, de los gestores y de todo. O sea, el registro... Yo me hago pequeñita cuando se escucha. Exacto, los registros, la burocracia... Porque, bueno, pues, sí, desde luego, efectivamente. una idea que me he quedado, que me ha gustado mucho de Eduardo, y yo creo que un poco, bueno, no sé si hay alguna duda previa, ¿sí? Hola, en primer lugar, gracias por todo lo que hemos aprendido, ha estado genial. Yo tengo una pregunta que es para Pons, precisamente. Habéis hablado de patentes. ¿Se puede patentar el software relacionado con esto? Me explico. Nosotros tenemos un proyecto que es de tokenización de residuos industriales. Tokenización significa trazabilidad de los elementos, pero también trazabilidad del dinero. Vamos a hacer una fragmentación un poco especial. ¿Eso es patentable? ¿Eso no es patentable? Vale, utilizar la palabra patentable es como muy grande. Desde luego se puede proteger y entonces lo que habría que ver es la particularidad del software, si es una aplicación, bueno, una app, lo que tengáis,
Yo creo que lo que es hacer un análisis para ver cómo hacerlo, pero sí. O sea, lo que antes se decía hace tiempo del software no se puede proteger solamente en Estados Unidos, esa frase que nos la sabíamos todos perfectamente, ahora eso ya nos aplica. Vale, vale. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Pues me quedo con eso, con la idea de que todos tenemos que ser buenos en lo que hagamos, ¿no? Legisladores buenos y mirar por la tecnología, los científicos haciendo su trabajo y nada, agradeceros y nuestra parte, lo que podamos ayudaros siempre a todos en que se haga realidad y que aunque no pensemos en nada comercial, si en algún momento sucede que estemos preparados, Sí, pues para eso estamos también nosotros. muy bien. Pues la verdad es que es difícil parar en estos momentos un debate tan interesante. Probablemente podríamos estar toda la mañana, pero aquí pone copa de vino español y yo creo que es un buen También llama la momento atención. para que nos conozcamos unos y otros. Agradeceros a todos los que habéis compartido con nosotros esta mañana. Yo he aprendido muchísimo, estoy convencida de que vosotros también. Agradecer a todos los ponentes. Lo que he dicho, he aprendido muchísimo en la mañana de hoy y espero ahora, con copa en la mano, seguir hablando del tema. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.